El viento aullaba por los corredores de piedra del convento en Ávila. Aquella noche no había luna. Una sola vela parpadeaba en la sala de oración, proyectando sombras largas y temblorosas que danzaban en las paredes como espíritus en espera. Teresa estaba arrodillada en un rincón, con las manos encajadas en una oración congelada, los labios agrietados y sangrantes tras 3 días de ayuno. Su hábito se pegaba a la espalda empapada en sudor frío, pero sus ojos ardían con una luz extraña, fijos en el altar vacío, como si alguien invisible estuviera allí, en silencio, observándola. Nadie sabía exactamente cuándo comenzó Teresa a escuchar el llamado. Algunos susurraban que estaba poseída, otros creían que era una elegida, pero todos coincidían en algo. Desde que entró al convento, ya no era la misma niña que amaba los cuentos de caballería y las rosas. Algo más oscuro, algo divino, se había despertado dentro de ella. Un hambre no de carne, sino del alma. Una sed por encontrar a Dios, aunque eso implicara destrozar su propio cuerpo. El convento no era un paraíso. Era un crisol donde la santidad se forjaba a través del silencio, la privación y la lenta combustión del yo. Las oraciones no se cantaban, se susurraban entre lágrimas, entre mandíbulas apretadas, entre noches sin dormir. Y entre todas las almas encerradas tras esos muros pesados, Teresa fue la primera en caminar directamente hacia las sombras más profundas, no para huir de ellas, sino para encontrar la luz que yacía enterrada en su interior. En la España del siglo XVI, el aire olía a incienso y a miedo. La Santa Inquisición se cernía como una sombra sobre cada catedral, cada susurro, cada pensamiento que no estuviera completamente alineado con la doctrina. La fe ya no era solo devoción, era vigilancia. Dudar, cuestionar o simplemente sentir diferente era correr el riesgo de ser tildado de hereje, torturado, silenciado. En ese mundo, los conventos no eran solo refugios para mujeres que buscaban a Dios, eran prisiones del alma. Los conventos se construían no solo con piedra, sino con silencio. Muros gruesos sellaban el mundo exterior, pero también los gritos de las que vivían dentro. Las reglas eran severas. Hablar estaba restringido a ciertas horas. A veces incluso el contacto visual era desaconsejado. Las comidas eran escasas, diseñadas para adormecer el cuerpo y agudizar el espíritu. Suelos fríos, bancos de madera, disciplina de hierro. Pero más allá de la austeridad visible, había algo más inquietante. Una especie de vigilancia espiritual. Las visiones y éxtasis, esos encuentros privados con lo divino, no siempre eran bienvenidos. Se examinaban, se temían, se diseccionaban. Si una monja decía haber tenido una visión, podía ser investigada. Y si esa visión se desviaba del tono o la teología oficial, podía ser acusada de orgullo espiritual, o peor, de delirio demoníaco. Para jóvenes como Teresa, entrar a un convento no siempre era una decisión libre, era una forma de evitar el matrimonio, una manera de desaparecer a una hija rebelde, o simplemente una opción más barata para familias nobles con muchas hijas. Una vez dentro, la única salida era la muerte o la santidad. Algunas monjas se quebraban en el silencio, algunas se desvanecían en la locura, y otras, como Teresa, se convertían en fuego dentro de la piedra. Pero incluso el fuego aprende a ocultarse. En esos primeros años, Teresa no era la mística que hoy recordamos. Era una muchacha envuelta en telas y miedo, rezando no solo por la salvación, sino para entender si el sufrimiento realmente la acercaba a Dios, o si simplemente la enterraba viva en su nombre. Teresa no se convirtió en mística de un día para otro. Su camino se talló lentamente, con dolor, a través de heridas visibles e invisibles. En los primeros años, seguía las reglas como cualquier otra hermana. Asistía a los rezos, realizaba las tareas, se arrodillaba sobre piedra fría hasta que sus rodillas se tornaban moradas. Pero algo en ella ansiaba más. No más comodidad, más dolor, más silencio, más entrega. Comenzó a ayunar, no por días, sino por semanas, reduciendo sus comidas a migajas de pan y sorbos de agua.
Su cuerpo temblaba, se debilitaba, colapsaba más de una vez. Se flagelaba la espalda con cuerdas de cuero, castigándose por distracciones, por ensoñaciones, por el simple hecho de sentir deseo. El dolor se volvió su oración, la sangre, su ofrenda. Y en esos momentos, algo se agitaba dentro de ella, no solo sufrimiento, sino una claridad extraña, un silencio más allá del silencio, un espacio donde creía que Dios mismo la estaba esperando. Fue durante uno de esos períodos de penitencia intensa cuando Teresa experimentó lo que más tarde describiría como arrobamiento, rapto. Cayó desmayada en la capilla durante la oración, y las testigos dijeron que flotó. Literalmente se elevó del suelo. Su rostro, pálido y demacrado, brillaba con algo que no podían explicar. Una monja dijo que parecía poseída por la luz. Otra murmuró que se veía como la muerte. Cuando Teresa despertó, habló de una visión, un ángel con una larga lanza dorada, cuya punta ardía en fuego, atravesando su corazón una y otra vez hasta que todo su ser se consumía en amor divino y dolor insoportable. Más adelante escribiría sobre esto en El castillo interior, pero incluso entonces sus palabras temblaban de ambigüedad. ¿Era esto un éxtasis celestial o una locura disfrazada? Los demás comenzaron a notarlo. Algunos la veneraban, otros la temían. Los susurros se deslizaban como humo por los pasillos del convento. ¿Era Teresa una elegida o una maldita? ¿Un vaso para el amor divino o una advertencia de lo que sucede cuando una mujer se atreve a llegar demasiado lejos? Ella no les respondía, no podía. Su alma había dejado atrás las preguntas, pero la verdad era más complicada. En el silencio de su celda, Teresa lloraba con frecuencia, no solo por el dolor, sino por el vacío que a veces venía después. Había noches en las que los cielos guardaban silencio. No había voces, no había luz, solo el eco de sus propios pensamientos y el peso del no saber. En esas noches, dudaba de sí misma. ¿Había pecado? ¿Se había imaginado todo? O peor aún, Dios había apartado su rostro, y aún así, continuaba. No porque estuviera segura, sino porque se negaba a dejar de buscar. Fue en el silencio más profundo, cuando su cuerpo ya no podía soportar el peso del hambre, cuando sus noches se dividían entre sangrar y rezar, que Teresa empezó a verlo, un castillo, no un castillo real, no hecho de piedra ni de mortero, sino un castillo hecho de luz y sombra, construido dentro del alma. En una de sus visiones, Teresa describió el alma como un vasto castillo de cristal, reluciente e infinito, lleno de muchas moradas. En el centro mismo, la habitación más interna, habitaba Dios. Pero alcanzar ese centro divino no era fácil. El alma, decía ella, debía atravesar 7 moradas, cada una más aterradora que la anterior. No eran lugares de consuelo, sino de confrontación. Allí el alma se enfrentaba a sus propias heridas, su propia vanidad, sus demonios ocultos. Y sí, había demonios. Teresa no evitaba las verdades oscuras de la vida interior. En sus escritos hablaba de reptiles que se arrastraban en las moradas exteriores, dudas, lujurias, viejos hábitos que susurraban promesas en la oscuridad. Hablaba de las serpientes de sombra que se enroscaban en la identidad, asfixiándola antes incluso de que se atreviera a pronunciar el nombre de Dios. En una de sus entradas más inquietantes, cuenta cómo yacía despierta en su celda, sin poder respirar, con las paredes cerrándose. Una figura oscura apareció al pie de su cama, no con cuernos ni fuego, sino con su propio rostro. Imitaba sus movimientos, se burlaba de sus oraciones y le susurraba: «No eres santa, solo estás escondiéndote». Teresa no gritó, rezó, durante horas, hasta que la cosa se deshizo en humo y el frío finalmente se disipó. Más tarde llamaría a este encuentro la quinta morada, donde el alma debe enfrentarse a sí misma y no apartar la mirada. Pero el castillo no era solo tormento. También había moradas de asombro, donde el alma se bañaba en luz dorada, donde el tiempo colapsaba
y todo lo que Teresa podía sentir era un amor abrumador que casi la partía en dos. Lo describía como ahogarse, pero sin miedo, como morir, pero con calor. Aún así, Teresa advertía, estos momentos no eran recompensas, eran destellos, destellos de lo que era posible si uno se entregaba por completo. El confort, la reputación, incluso la cordura. El alma que buscaba a Dios primero debía ser despojada por Él, arrancada de sus ilusiones, y solo entonces, si se atrevía a seguir caminando, vería la luz. Para Teresa, esto no era teoría, era un mapa. Su castillo interior no fue escrito desde la imaginación, fue cincelado con sangre y éxtasis. Cada morada que describía era una que ella misma había atravesado, arrastrándose. ¿Y los monstruos? Nunca los negó. Simplemente se negó a dejar que gobernaran. Su teología fue radical, no porque fuera nueva, sino porque se atrevía a nombrar lo que otros temían, que la santidad no se encuentra en la perfección, sino en la lucha, que el camino hacia Dios no rodea la oscuridad, pasa directamente por en medio de ella. La santidad, cuando no sigue las reglas, se vuelve peligrosa. Teresa siempre había creído que sus visiones venían de Dios. Los éxtasis, las voces, los momentos de luz flotante en la quietud de sus oraciones, no eran ficciones para ella. Eran más reales que los muros de piedra que la rodeaban. Pero fuera de la celda estrecha de su experiencia, dentro de la vasta maquinaria de la Iglesia, tales afirmaciones eran vistas con sospecha. España no era un lugar seguro para hablar de revelaciones privadas. La Inquisición, aún encendida en su persecución de la herejía, tenía ojos y oídos en cada monasterio, cada confesionario. Y una mujer, que decía escuchar directamente la voz de Dios. Eso no era solo atrevido, era peligroso. Los rumores comenzaron a extenderse. Algunos sacerdotes cuestionaban la autenticidad de sus experiencias. Otros la acusaban de vanidad, diciendo que sus visiones no eran más que dramatismos de una mujer hambrienta y emocional. Susurros se deslizaban por los pasillos del convento, que estaba poseída, que seducía a Dios con sus éxtasis, que no era una esposa de Cristo, sino una hereje delirante vestida con velo sagrado. Un inquisidor local la mandó llamar. La interrogó a solas, en una cámara oscura que olía a incienso rancio y hierro frío. Le preguntó si creía que sus experiencias eran iguales a las Escrituras. Teresa, con los ojos bajos, simplemente dijo, «Creo que no soy nada, pero Dios, en su misericordia, habla incluso a los que no son nada». Él no sonrió. De regreso en el convento, el ambiente se volvió más frío. Algunas hermanas que antes la admiraban, ahora la evitaban. Unas cuantas se ausentaban de la capilla cuando ella entraba, temiendo contagiarse de su locura. Una noche, un crucifijo en su cuarto apareció boca abajo. Otra noche, alguien manchó con tinta las páginas de su diario. Aún así, Teresa escribía. En su escritura era más valiente que nunca. Cronificaba el viaje del alma con una honestidad brutal, sin ocultar la locura, el deseo, la rabia, los desiertos de silencio que se intercalaban entre cada visión. Incluso escribió, «No toda luz viene del cielo. El diablo también puede brillar». Esa línea causó olas. Los teólogos debatían si había cruzado un límite. ¿Cómo podía ella, una monja encerrada, atreverse a hablar de discernir entre luz y oscuridad? ¿Cómo podía advertir a otros sobre el engaño espiritual si ella misma vivía perdida en trances? Pero Teresa no buscaba fundar un movimiento, solo quería sobrevivir, comprender y, por encima de todo, mantenerse fiel al Dios que había quemado un agujero en su alma. La Iglesia no la excomulgó, pero la observaba de cerca. Los obispos pedían copias de sus cartas. Su confesor fue reemplazado. Sus escritos eran editados, pero el fuego dentro de ella no podía ser recortado. Existe una leyenda que dice que, durante un interrogatorio particularmente intenso, cuando le preguntaron si temía a la Inquisición, Teresa respondió, «Solo temo a un Dios que guarda silencio». Nadie pudo probar que estaba loca, y nadie pudo probar que era divina. Así que permaneció, una pregunta abierta,
viviendo entre la santidad y el escándalo, acercándose al cielo mientras arrastraba el juicio de los hombres. Más adelante, en una de sus últimas cartas, escribiría: «Si me hubieran quemado por hereje, mis cenizas aún susurrarían su nombre». El punto de quiebre no vino con una visión, sino con un silencio. Una tarde, Teresa estaba sentada en la capilla, con las manos entrelazadas en oración. Pero no vino nada, ni voces, ni luz, solo el eco de pasos en el pasillo y el peso de su propia respiración. Fue en esa quietud sofocante cuando comprendió algo aterrador. Estaba rodeada de personas que habían olvidado por qué habían venido. El convento, que una vez fue un refugio de amor divino, se había convertido en un lugar de comodidad. Las hijas de familias nobles eran enviadas allí no para buscar a Dios, sino para vivir vidas tranquilas, ordenadas, sin sobresaltos. Las hermanas usaban sedas bajo sus hábitos. Hablaban más de herencias que de escrituras, y muchas jamás habían conocido el hambre. Esto, pensó Teresa, no era pobreza del alma, era sueño. Y el sueño, ante los ojos de Dios, era muerte. Comenzó a hablar, suavemente al principio, luego más fuerte. Habló de volver a las raíces de la fe, pobreza, oración, soledad y entrega. Soñaba con un nuevo tipo de convento, sin adornos, sin distracciones, sin zapatos. La idea escandalizó a todos. ¿Una orden descalza? ¿Monjas sin calzado? No era solo un símbolo, era desafío. Los pies descalzos significaban no tener separación con el polvo, ningún privilegio, ningún escape del frío. Significaba elegir sentir la tierra por completo, como Cristo la sintió, con el permiso concedido a regañadientes por las autoridades eclesiásticas. Teresa fundó su primer convento reformado en 1562, una casa pequeña y humilde en Ávila, sin coro, sin lujos, sin puertas cerradas. Solo silencio, sufrimiento compartido y oración. Las mujeres que la siguieron eran pocas al principio, pero no venían para esconderse del mundo, venían para arder dentro de él, venían para sufrir con propósito, para ayunar no por reglas, sino por intimidad con Dios, para despojarse de toda comodidad hasta que solo quedara su voz en la noche y la esperanza de que alguien estaba escuchando. Teresa viajaba de pueblo en pueblo, a menudo enferma, a menudo enfrentada, fundando conventos con sus propias manos, colocando ladrillos junto a campesinos, caminando kilómetros entre el lodo, perseguida por el clima y los rumores por igual. Enfrentaba resistencia dentro de la iglesia, en las ciudades, incluso en su propio cuerpo. Pero algo la mantenía en movimiento. En una carta escribió: «Dios camina entre las ollas y sartenes, está en la tierra, en el frío, en los pies ampollados. La santidad no es limpia, es ruidosa, es dolorosa, lo cuesta todo». La reforma descalza creció, lentamente, orgánicamente, como fuego corriendo por madera seca. Y a medida que se propagaba, el nombre de Teresa se volvió tanto reverenciado como temido. Algunos decían que estaba construyendo un imperio, otros que estaba encendiendo un horno para las almas. Pero las mujeres que se unían a ella decían solo esto: «Aquí lo sentimos, aquí, Él está». Y eso era suficiente. No todos sus conventos sobrevivieron. Algunos fueron cerrados, otros atacados. En una ocasión, una turba se reunió para quemar uno, llamando la bruja con velo de monja. Teresa, serena como siempre, se paró frente a la puerta y dijo: «Si he de arder, que sea para dar luz». No ardió, construyó. Cuando murió, ya había fundado 17 conventos para mujeres y varios más para hombres, incluyendo la colaboración con Juan de la Cruz, un místico cuyos poemas ayudarían a llevar el fuego de Teresa más allá de su muerte. Pero el verdadero legado de Teresa no estaba en los muros de piedra ni en los decretos eclesiásticos. Estaba en la guerra silenciosa que libró contra la apatía, contra la comodidad, contra el olvido, y en el camino que abrió para quienes fueran lo suficientemente valientes para caminar descalzos hacia el interior de su alma. No hubo truenos cuando Teresa de Ávila murió, no hubo visiones, ni milagros,
solo la exhalación constante de un alma que se había quemado hasta el final. Murió el 4 de octubre de 1582, en el pequeño pueblo de Alba de Tormes, en un convento que había fundado con sus propias manos callosas. La cama era estrecha, la habitación desnuda. Una vela solitaria titilaba cerca del pie de su cama. Su respiración había disminuido durante horas. Las hermanas se arrodillaban junto a ella, susurrando salmos con labios temblorosos. Pero Teresa no parecía tener miedo. Parecía lista. La noche anterior había hablado de una visión, no de ángeles ni fuego, sino de una puerta hecha de luz. Dijo que aún no estaba abierta, pero podía escuchar la voz del otro lado, y le resultaba familiar, como el silencio al que siempre había orado, como el hogar. En sus últimos momentos susurró: «Al fin, mi amado es mío, y yo soy suya». Luego cerró los ojos, y no los volvió a abrir. Las hermanas dijeron que la habitación se sentía distinta después, más ligera, pero no vacía, como si algo hubiera pasado a través de allí y dejado una huella. Una monja, décadas después, afirmó que aún escuchaba las oraciones de Teresa resonar en la piedra por las noches, especialmente cuando el viento aullaba por los pasillos. La enterraron bajo el piso de la capilla, pero no permaneció enterrada. Al año siguiente, la gente ya venía a rezar a su tumba. 10 años después se reportaban milagros, y en 40 fue canonizada como santa. Pero quizás santa era una palabra demasiado pequeña para lo que Teresa se convirtió. Se volvió un mapa, un lenguaje, un fuego. Sus escritos, el castillo interior, el camino de perfección. Sus cartas y poemas continuaron encendiendo corazones a través de los siglos, a través de continentes. Se convirtió en la voz de cada alma que alguna vez se arrodilló en la oscuridad y preguntó: ¿alguien está escuchando? Ella respondió: sí, y él habla en el silencio. La celda de Teresa aún permanece. Las paredes están limpias ahora, la piedra pulida por siglos de pasos. Pero si la visitas en invierno, cuando la noche cae profunda y el aire se vuelve delgado, puedes sentir algo, una presencia, un calor que no tiene nada que ver con la temperatura. Puede que la sientas a ella, descalza, con el corazón ardiendo, caminando por los pasillos internos de Dios. Y puede que escuches un susurro: no temas a la oscuridad, es allí donde comienza la luz. Si algo de esta historia permaneció contigo, si el silencio de Teresa tocó un lugar que has mantenido callado por años, no dejes que termine aquí. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de su viaje te pareció familiar? ¿Qué quedó rondando después de la última oración? Y si esta historia removió algo más profundo, deja tu me gusta, no solo como reacción, sino como un gesto silencioso, una forma de decir: esto importa, lo recuerdo, sigo escuchando. Suscríbete, no solo para mantenerte conectado, sino para seguir caminando con nosotros por los corredores olvidados de la fe. Aquí recordamos las voces escondidas en la piedra y el silencio. Y tal vez, en el camino, recuerdes algo de ti mismo.